Saludos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra de Dios en la naturaleza. Hoy quiero compartir con vosotros un pasaje muy interesante que está en 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando el apóstol Pablo escribe esta palabra, este texto a Timoteo, un hijo espiritual que estaba al frente de una obra, de una iglesia, como pastor, es joven y le está dando consejos constantemente. Pero a mí me llama la atención en este pasaje de esta segunda carta que dice procura. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo. Pero aquí, en este pasaje, al escribirle procura, es un verbo presente indicativo que indica una acción. Haz todo lo que esté a tu alcance, en tu mano. Esfuérzate. Trata de llevar a cabo lo que te estoy encomendando. No lo dejes ni para ayer ni para mañana. Procura es un verbo presente indicativo que tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra vida. Tenemos que procurar ayer, hoy y mañana estar siempre presentándonos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Que usamos bien la palabra de Dios. No es una cosa que la podemos posponer, sino que la tenemos que tener ahí presente en nuestra vida, cada día, cuando nos levantamos. Y el pasaje sigue diciendo: procura, pero ¿de qué manera? No de cualquier manera, sino con diligencia. Con diligencia, ahí es una persona que es diligente, pues es aquella persona que hace las cosas lo mejor que puede, que se esfuerza, que dedica tiempo, pone cuidado a la hora de hacer las cosas, empeño, interés, trata de hacerlo todo de la mejor forma y siendo eficaz en lo que tiene que llevar a cabo. El apóstol Pablo, en estas palabras que estamos viendo comenzando este pasaje de la Escritura, procura con diligencia. Entonces es algo que uno tiene que hacer, como he comentado y señalado anteriormente. Pero ¿por qué uno tiene que tener pues este cuidado, esta dedicación, este esfuerzo, este empeño, este interés para llevar a cabo lo que solicita aquí, lo que le presenta el apóstol Pablo? Dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Antes señala presentarte a Dios aprobado, porque nosotros en nuestra vida, a quien tenemos que dar cuenta, quien conoce todo nuestro ser, el que nos formó, nos creó, nos puso en este mundo, nos ha dado la vida, el Espíritu Santo está en nosotros, en los creyentes, es Dios, y a Él tenemos que dar cuenta un día de todo lo que tenemos que hacer. Por eso es bueno que cada día, como dice aquí el apóstol Pablo, procuremos de presentarnos a Dios aprobados. En la Biblia vemos en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Damos gracias a Dios por cada persona que tenemos en la iglesia, por cada hermano, por los pastores. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 escribe: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ciertamente tenemos que imitar a todas aquellas personas que imitan a Jesucristo. Pero nuestra fe tiene que descansar sobre el fundamento, sobre la base, sobre la roca que es Jesucristo. Cuando leemos en la Escritura, en la carta de Hebreos, que está antes de Santiago, en el capítulo 13, siempre me llama la atención en el pasaje 7 cuando dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo que están hablando está de acorde con la palabra de Dios, entonces tengo que imitar su fe. Lo que están diciendo está de acorde con la palabra de Dios, entonces tengo que obedecer. El apóstol Pedro y los demás le dijeron a los judíos, después de apresarles, estar anunciando el evangelio ahí en la plaza, en un sitio público,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí vemos lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí dice, Jesucristo es el mismo, en el pasaje 8, ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Lo que estableció en su palabra ayer es válido para hoy y para mañana y para siempre. Hay un pasaje de la Escritura que siempre lo tengo en mi mente, que ahora me ha venido también aquí, es el Salmo 119. Este pasaje lo tengo conmigo desde que soy joven y me ha ayudado a saber, ¿no?, cómo tener que en determinados momentos interpretar y estudiar la Biblia. Está en el Salmo 119-160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, lo que Dios estableció es válido para ayer, para hoy, para mañana. El mismo Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, vamos a ver, en el pasaje 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros tenemos que ver el ejemplo de los pastores y considerad, tenemos que ser como los hermanos de Berea, que cuando el apóstol Pablo le hablaba de las Escrituras, comprobaban en las Escrituras. Voy a buscar este pasaje que es muy interesante y me gusta mucho. Me estoy un poco adelantando a lo de que usa bien la palabra de verdad, pero bueno, así ya tengo el recorrido un poco hecho y siempre que hacemos todo nos tenemos que dejar llevar también por lo que nos va mostrando el Espíritu Santo. Aquí en Hechos Apóstoles vamos a buscar los hermanos de Berea. Dice aquí, en Hechos capítulo 17, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo comprobaban, lo que recibían, no eran personas simples. Dice la Biblia que el simple recibe el daño, mas el avisado ve el mal y se esconde. Entonces hay personas que reciben todo, que no se paran a comprobar si está en la Escritura. Esto me recuerda cuando Jesús en Juan 5:39 le dijo a los judíos, escudriñad a las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces siempre tenemos que irnos al filtro de la palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque hace un rato he comentado que dice, ¿no?, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Y entonces un día vamos a tener que dar cuentas a Dios de nuestra vida, de todo lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. Compareceremos ante el tribunal de Cristo, no ante el juicio del trono blanco, porque ahí serán abiertos los libros y los que están en el libro de la vida son salvos, pero los otros se abrirán los libros para decirle, mostrarle las obras que hicieron, cuando se le habló del Evangelio que rechazaron, cuando quisieron vivir esa vida de perdición, pues Dios le dice, aquí está todo, no hay excusa. Y ahí viene la condenación eterna, ¿no? Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, en Marcos 16. Entonces, los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí recibiremos recompensa, unos más grandes, otras más pequeñas, según lo que hayamos dicho y hablado, ¿no? Entonces, en nuestra mente, en nuestro caminar diario, tenemos que pensar que un día nos vamos a tener que presentar a Dios y nos tenemos que presentar aprobados. El aprobado es aquella persona que hace un examen y se le da por bueno o válido aquello a lo que es examinado, ¿no? Nosotros, ¿cómo sabemos si estamos aprobados delante de Dios por usar bien la palabra de verdad? Pues es a través del conocimiento de la Escritura, a través de lo que Dios nos enseña en su palabra. Nosotros sabemos si delante de Dios estamos aprobados. Tenemos el Espíritu Santo
tenemos una conciencia que Dios ha puesto y está el conocimiento de la palabra de Dios. Dios se ha revelado a través de diferentes maneras. A través de la creación, en las plantas podemos ver que ese orden, todo lo que Dios puso ahí, pues nos muestra que lo ha hecho alguien, un ser inteligente, creador, todopoderoso, omnipresente, omnipotente. Lo vemos a través de las obras que hizo, también cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, a través de los profetas, pero también a través de la palabra que Dios dio a Moisés y inspiró para que hoy tengamos la Biblia con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo, en la segunda epístola, en el pasaje que estamos viendo, de Timoteo, un poco más adelante, en el capítulo 3, verso 16-17, le escribe a Timoteo diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos la palabra de Dios, la revelación, para que sepamos cómo nos tenemos que presentar ante Dios. Cuando estudiamos, por poner un ejemplo, una oposición, nos dan un temario y todo lo que nos van a exigir ahí está dentro del temario. Si es para la policía, si es para Hacienda, si es para ser profesor de un instituto, Dios no nos va a exigir algo que Él no nos ha dado antes y nos ha mostrado su voluntad. Entonces la voluntad de Dios para conducirnos en este mundo está en su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos saber cada día, en cada momento y cada segundo, si estamos aprobados delante de Dios. Porque cuando hacemos su voluntad, ahí estamos siempre aprobados. Cuando no la hacemos, si hacemos una cosa que no está bien, mentir, tener hipocresía, hablar mal de otra persona, malos pensamientos, pues sabemos que no estamos siendo aprobados, ¿no? Hay un pasaje de la Escritura que lo voy a buscar, que está en relación con lo que estoy hablando, que está en Marcos 12, y me llama la atención cuando a Jesús le preguntan cuál es el gran mandamiento. Los religiosos, en el pasaje, dicho capítulo 12 de Marcos, pasaje 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, se refiere a Jesús, claro, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquí viene lo interesante, en el pasaje 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y sigue hablando, ¿no? Pero me llama la atención, bien, le da el aprobado a Jesucristo, bien, maestro. O sea, a un maestro le están dando el aprobado. Entonces, cuando nosotros correspondemos, hablamos conforme la palabra de Dios, tenemos el aprobado del Señor. Hay un pasaje también en Timoteo que está en la primera carta de Timoteo 4:16, donde le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de la doctrina, también le dice, ¿no? Y tenemos que cuidar la doctrina que tenemos, las enseñanzas que hemos recibido del Señor, que sean, como también escribe el apóstol Pedro en su, vamos a buscar aquí, creo que es en su segunda carta, capítulo 1, si no me falla la memoria, dice la Biblia que rectificar, bueno, dicen que rectificar es de sabios, no lo dice la Biblia, es un dicho popular. Dice aquí, vamos a buscar, después de Santiago, hace un poco de viento y me está llevando las hojas, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el pasaje 3. Pero la leche espiritual no adulterada,
el mismo apóstol Pablo, también en otro libro, a los Gálatas, dice una cosa muy interesante, ¿no? Hablando acerca del Evangelio de Jesucristo, dice en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas aún nosotros o un ángel del cielo. Satanás fue expulsado a la tierra, le siguieron, dice en Apocalipsis, 1/3 de las estrellas, de los ángeles. Y Satanás, también escribe el apóstol Pablo, que se disfraza como ángel de luz, que no ignoramos sus maquinaciones. Y él está ahí, como bien dijo Jesús, lo voy a buscar y leer, porque esto dice que en él no hay ninguna verdad. En Juan capítulo 8, Jesús definió cómo es Satanás. Aquí está, dice acerca de los judíos que le querían matar a Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero la Biblia nos muestra, ¿no?, que incluso si aparece un ángel y dice una cosa diferente a la que Dios nos ha mandado en la palabra, no tenemos que creerle, aunque haga señales. Hay un pasaje de la Escritura que siempre lo tengo en mi mente, lo voy a buscar. Vamos a ir a... Aquí está. A Primera de Reyes, capítulo 13, esto nos muestra, ¿no?, que después de la división del reino del norte y del sur, 10 tribus se dividieron por no tener sabiduría. Roboam, el hijo de Salomón, y era algo que Dios ya había profetizado que iba a pasar después de la muerte de Salomón, que por los pecados de su padre, bajo Salomón mantuvo el reino unido, pero una vez que iba a morir iba a acontecer esto, ¿no?, lo que fue, ¿no?, que el reino se dividió, 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron con el reino del sur y las 10 restantes con el reino del norte. Y ahí mandó a hacer becerros y, bueno, para que la gente no volviera del reino del norte a Israel, al templo que Dios había establecido para hacer ahí los sacrificios y todo, pues ahí estableció unos becerros. Todo lo dio Jeroboam de su corazón, lo pone aquí titulado en letritas negras, a partir del 25, capítulo 12 de Primera de Reyes, el pecado de Jeroboam, diciendo, ¿no?, en el pasaje 4, dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Nos imaginamos la escena así, la mano que uno quiere. Al final le pide que ore por él al varón de Dios, ora, es restaurado, y entonces el rey le dice, entonces en el pasaje 6, antes he leído el 4, respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, tu Dios. Con lo que estaba haciendo no podía ser el Dios de Jeroboam, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Pero este milagro, este poder de Dios, no le llevó a rectificar y venga, vamos a destruir los becerros y todo, ¿no? Entonces vemos aquí una cosa interesante en el pasaje 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Por palabra de Jehová, lo que Dios dijo. Y sigue diciendo: no comas lo que Dios le dijo, pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Pero allí estaban los hijos de un profeta que, al ver todo lo que aconteció, era un profeta viejo, y hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, que fue y se lo comentaron a su padre, y dice aquí, y yendo tras el varón de Dios, el profeta viejo, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú aquel varón de Dios que vino a Judá? Le pregunta. Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo
ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. O sea que él, lo que Dios le dijo y lo que Dios nos dice a la luz, no lo tenemos que dudar en las tinieblas. Y esta persona mintiéndole le dijo eso, y cuando ya estaba comiendo con él, le dijo el profeta a él, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te ha dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y saliendo de allí, le mató un león. Entonces vemos lo importante que es lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos como cristianos de presentarnos a Dios aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces vemos lo importante que es para nuestras vidas, para nuestro caminar en Cristo, de, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Nunca tenemos que olvidar que somos obreros, siervos de Dios, hijos. Él será siempre nuestro Padre, nosotros seremos siempre hijos, siempre seremos siervos. Antes éramos, como el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, siervos de la injusticia, del pecado. Mas ahora, a través de la justificación de Dios, a través de Jesucristo, cuando hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos recibido como Señor y Salvador, Dios nos ha declarado justos. Pero cuidado, también dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 11, el que es justo practique todavía la justicia. Y cuando hacemos las cosas bien, cuando nos presentamos a Dios aprobados, pues no tenemos que tener vergüenza de que no hemos usado mal la palabra de Dios, porque la conclusión es que usa bien la palabra de verdad. Y lo está diciendo a Timoteo, que tiene que usar bien la palabra de verdad, no de cualquier manera. Con un cuchillo se puede preparar una carne para hacer un guisado, pero también se puede matar a una persona. Con un coche se puede conducir bien, pero si no se respetan las señales, se puede matar a una persona. O sea, en todas las cosas que tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios, la podemos utilizar bien, pero también con ella podemos ir de camino al infierno, ¿no? Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a estar en el cielo. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Juan, en el capítulo 2, verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿no? Nos imaginamos esa escena, ¿no? Que no hemos hecho las cosas bien y que estamos ahí en la presencia de Dios, y aquí habla de alejarse avergonzados, ¿no? Estamos a tiempo de rectificar, de cambiar y de volver a la senda derecha si no estamos en ella, ¿no? A utilizar bien la palabra de Dios. Y dice el 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que es justicia, tenemos que hacer lo que nos enseña la palabra de Dios. Sus juicios son, como antes os estuve leyendo en el Salmo 119, eternos son los juicios de tu justicia, son eternos. Y el apóstol Pablo, en ese pasaje, en esa indicación, en lo que le está exigiendo a Timoteo, un hijo espiritual, es que usa bien la palabra de verdad. Y aquí me quiero parar, os he estado comentando un poco, ¿no?, sobre la palabra, la importancia, lo que nos muestra la Biblia. Dice que usa bien. Hemos visto en Marcos 12, cuando le preguntaron a Jesús, bien, ha respondido. Cuando estamos ceñidos en la palabra de Dios, ¿qué dice este? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque hoy en día hay muchas corrientes, como también la hubo en tiempos de los apóstoles, y vemos en la carta Apocalipsis, que son corrientes engañosas, de sectas, donde se dice que Jesús es un ángel, otras que Adán y Eva son como dioses. Ahora os voy a comentar un poco sobre eso, ¿no?
en las palabras que le dijo Satanás, y dice que usa bien, porque también está la teología de la acomodación. Yo acomodo las escrituras a mis pensamientos. Y no, la Biblia dice que nos renovemos en el entendimiento de nuestra mente, en Romanos 12:2, para que comprobemos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No, la Biblia se tiene que adaptar a mi pensamiento, sino que yo me tengo que, a través de leer la Biblia y conocer la palabra de Dios, adaptarme a la palabra de Dios, a que en mi vida, en nuestra vida, se vaya formando el carácter de Cristo, porque Jesucristo, vemos en Efesios capítulo 4, lo voy a buscar, también está en Romanos capítulo 8, 29, pero aquí en Efesios capítulo 4, Jesús subió a lo alto y dio dones a los hombres. Estos dones son apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Y los dones que dio Jesús, dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo los constituyó. Hay personas que reciben un llamado de Dios para apóstol, para maestro, y en el maestro, por ejemplo, pues todos podemos enseñar la Biblia, estamos llamados a enseñarla, estamos llamados a usarla bien, pero un maestro tiene esa capacidad que Dios le ha dado, que puede explicar y hacernos ver cosas de la palabra con ese don, ese talento, esa capacidad de Dios especial sobre su vida para abrirnos la mente y los ojos a través del Espíritu Santo, ¿no? Y dice aquí, con el fin de estos ministerios, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta el verso 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios, que yo no sea como mi pastor, como mi hermano, como mi esposa, como otro hermano, como ese gran evangelista que se ve. El propósito de Dios es la meta más alta para mi vida, que yo sea como Jesucristo, porque siendo como Jesucristo voy a ser como Dios, porque Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces, nuestra meta tiene que ser siempre la más alta, y damos gracias a Dios por cada hermano que vemos y que nos ayudan y que son un aliciente, y vemos cómo imitan a Jesús, y la verdad pues nos dan fuerza, ánimo, y podemos ver que siguiendo ese camino nos va a ir bien. Y aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es la analogía de todas la verdad de Dios, la medida de la fe, de las enseñanzas de la palabra de Dios que hay en toda la Biblia. La suma de tu palabra es verdad, antes os he dicho en el Salmo 119, 160. Entonces yo tengo que ver todo lo que enseña la palabra de Dios en el contexto, en la analogía, unidad de cada verdad que tenemos en la palabra de Dios. Donde dice no robarás, es no robar; donde dice no mentir, es no mentir; donde dice amar a tu prójimo como a ti mismo, hay que amarlo. Ahí el 80% de las cosas se entienden, pero hay otras que pues no son tan fáciles de entender. Incluso el apóstol Pedro, en su segunda carta, escribe acerca de las epístolas de Pablo, que son algunas difíciles de entender, y dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces hay personas que tuercen las escrituras, y esto es para su destrucción, propia perdición, porque a la palabra de Dios no le podemos quitar ni poner. En Apocalipsis, en el capítulo 22, dice la palabra de Dios, es el final de la carta, dice, en el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, está hablando de Apocalipsis, pero también hay otras referencias de este pasaje en el Antiguo Testamento a toda la Escritura, y dice, esto lo podemos aplicar, esta verdad, a toda la palabra de Dios, porque toda, como he dicho antes, es inspirada por Dios, y dice, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? Entonces tiene una consecuencia muy grave, y podemos decir terrible. Nos jugamos la eternidad si quitamos o ponemos a la palabra de Dios. Por eso os he comentado que hay tantas sectas, porque son personas que han torcido la palabra de Dios y han creado una secta, una religión que no tiene nada que ver
con la palabra de Dios. Jesús en Juan 8, 31 dice, le dijo a los judíos a partir de ese pasaje que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad nos hace libres de toda atadura y lazo del diablo. Y aquí cuando estoy diciendo de usar bien la palabra de Dios, sí quiero dejar un comentario muy importante, que la primera persona, el primer ser que usó mal la palabra de Dios fue el diablo en el huerto del Edén. Voy a ir ahí al capítulo 3 de Génesis. La ignorancia es muy atrevida y es la peor consejera que podemos tener. El diablo siempre va a entrar por el punto más débil, igual que los ladrones. Si hay una ventana, nos rompen una puerta. Pero tenemos que tener claro que mayor es el que está en nosotros que en el mundo. Pero en nuestra vida le podemos abrir puertas al diablo y él se va a meter ahí para hacer daño. Dice aquí en Génesis capítulo 3, antes en el 2 podemos ver, en el pasaje 15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase, Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios habla claro y puso ahí un árbol para probar al hombre. Dios a Adán lo hizo perfecto, pero también ahí vemos que le dio libre albedrío, no fue un robot. Yo a veces veo padres que sus hijos son como robots. Estás en la cafetería, no se mueven un centímetro, estás en su casa, están ahí, ¿no? Y Dios nos da esa libertad, para poder obedecer y crecer más espiritualmente, o desobedecerle y no querer saber nada de él. Entonces vemos como Dios pone ahí un límite en el huerto. Mira, aquí en el huerto está toda la creación, pero quiero que sepas que este árbol lo pongo yo aquí, y sobre este árbol yo te doy un mandato y hay una prohibición. Dios le está mostrando, tú eres hombre, perfecto, pero tienes límites. Estás hecho a mi imagen, pero no eres Dios. Que no le pase lo que le pasó al diablo, que quiso ser como Dios y mira dónde acabó. Entonces después, cuando Dios crea a la mujer en el capítulo 3, dice en el verso 2, dice, voy a leer en el 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El diablo oye las conversaciones. El diablo sabe cuando estamos hablando. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Y entonces él ahí le está diciendo una verdad, le está haciendo una pregunta, ¿no?, a ella. Y la mujer respondió, porque claro, cuando haces una pregunta, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces tú ahí sabes ya si puedes meter una cuña, si puedes ahí a esa persona hacerle daño o no. Entonces ella habló con quien no tenía que hablar. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí Dios no dijo ni le tocaréis. Esto lo añadió la mujer. Entonces aquí el diablo, en los labios, en las palabras de Eva, vio que había ignorancia y siguió para llevarla hasta donde la llevó. A que influyera sobre Adán, que él tenía las cosas muy claras, y los dos acabaran pecando y así no cumplieran con el propósito eterno de Dios para ellos y fueran expulsados del huerto, pero Dios ahí les dio la promesa de la simiente. Por eso estoy yo aquí hablando y tengo esperanza. Y todos aquellos, mientras no venga Cristo, que oigan el mensaje del Evangelio, que se arrepientan y reciban a Jesús como Señor y Salvador, tienen vida eterna y esperanza. Pero ya las consecuencias del pecado, el pecado nunca es estéril, por eso en el mundo hay enfermedad, muerte, injusticias y todo lo que vemos. Pero a través de la venida de Jesucristo, Dios está restaurando en todos los creyentes la imagen de Jesucristo, el hombre perfecto, al que estamos llamados a ser, como he visto antes, ¿no?
y os he comentado en Efesios capítulo 4. Entonces, Satanás, aquí hablando con la mujer, dice, entonces le dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Sabiendo, es una verdad, pero una verdad engañosa para llevarle, como le llevó a pecar y a desobedecer ante Dios, lo que Dios le había mandado. Él aquí está utilizando la palabra, retorciéndola, él aquí está diciendo no moriréis. Hay una muerte espiritual, hay una muerte física y está la muerte eterna, la segunda muerte, si una persona no quiere saber nada de Dios ni del Evangelio de Jesucristo en este mundo, ¿no? Entonces el diablo aquí le está diciendo en parte una verdad camuflada, ciertamente, es lo que Dios le dijo, para que dice, como le dijo aquí, no, Dios le dijo en el mandato que antes he leído de Adán, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Entonces él aquí está utilizando palabras que son verdad, está señalando, dice aquí la serpiente, si no sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces está hablando de que las personas que van a comer de ese árbol iban a tener conocimiento y ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Eso es una verdad que Dios había mostrado a Adán en el mandato que le dio, por eso le dijo no comas, le advirtió, le prohibió, le dio mandato porque te va a pasar esto. Entonces él ahí cambia, no moriréis. Trata de con verdad y mentira separar lo que logró a Adán y a Eva de su creador. Entonces tenemos que tener una cosa muy clara, ¿no? Como dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo escribe, esto es una verdad que la tenemos que tener siempre grabada en nuestra mente y en nuestros pensamientos mientras estemos en este mundo, dice, sobre Satanás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces Satanás es un ángel que se disfraza de luz y Satanás busca la destrucción del ser humano. Él sabe que toda la eternidad va a estar separado de Dios y condenado en el infierno. Pues ahora, cuanto más lleve conmigo, pues él ahí es lo que quiere y hace, ¿no? Oponerse y levantarse, y Dios por un tiempo le tiene suelto, vemos lo que va a pasar con él en el futuro, pero él va a tratar por todos los medios de apartarnos de Dios. Es nuestro enemigo. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. Tenemos el ejemplo del diablo. En otra ocasión vemos en Mateo capítulo 4, Satanás siempre que tenga una oportunidad la va a aprovechar, no la va a desperdiciar y conoce la Biblia mejor que ninguno. Y aquí cuando Jesús fue tentado en ese momento de debilidad, después de 40 días sin comer, sin beber, ahí en el desierto, le dice aquí, estoy en Mateo capítulo 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, él le dice una realidad a Jesús, que él tiene poder para que esas piedras se conviertan en pan, pero eso iba a hacer que Jesús no cumpliera con el propósito de Dios si accedía a la petición de Satanás, ¿no? Satanás ahí le estaba tentando en su cuerpo, en su necesidad, y si él hace ese milagro para satisfacerse, pues ahí se hubiera acabado el plan de la salvación de Dios por medio de Jesucristo, porque estaba dando lugar a su ego, a
no estaba cumpliendo con el propósito de Dios, ¿no? Por eso Jesús aquí le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondió con la palabra de Dios. Aquí Satanás en esta primera tentación no le habla de la palabra de Dios. Entonces vio lo que le respondió Jesús, pues ahora voy a ir a la palabra de Dios. Satanás siempre empieza suavemente y va más, hasta que ya te lo cuentas de frente y ahí tiene que ser a lucha a vida o muerte. Entonces después en el pasaje 5, entonces aquí ya el diablo, ¿ves? El tentador, el diablo, tiene muchos nombres, Satanás, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿ves? Jesús le respondió con la palabra. Y a Satanás, a cualquier ángel, a cualquier persona que nos muestre algo que no está en la palabra de Dios, le tenemos que responder con la palabra de Dios. Cuando venga ahí una enseñanza o venga algo, ¿dónde está escrito? Escrito está, escrito está. En Judas vemos como, la verdad que es muy interesante esta epístola, me encanta cómo empieza, ¿no? Que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, y dice, ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. El 4, la razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, no han pasado el filtro de Dios, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Después pone unos ejemplos de lo que le pasó, aquí habla al pueblo que salió de Egipto, a los ángeles, a los habitantes de Sodoma y Gomorra, todas aquellas personas que no guardaron la palabra de Dios. Y aquí vemos, ¿no? Ardientemente, que contendáis ardientemente. Es muy importante en nuestra vida usar bien la palabra de Dios, porque ahí depende nuestra vida, ¿no? El Mateo, capítulo 24, podemos ver, ¿no?, cosas que van a pasar en los tiempos finales. Por eso nos tenemos que preparar y afianzarnos bien en la verdad de Dios. Cuando Jesús habla de las señales de los finales, de los últimos tiempos, es curioso lo que dice aquí. Dice, habla del engaño, de la táctica de Satanás. Dice en el capítulo 24, dice en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y el verso 25, que es corto, pero la verdad súper importante, ya lo he dicho antes. O sea que estamos advertidos. No podemos decir, no lo sabía, esto que me pasa no lo entiendo. El Señor ya nos advirtió las cosas que van a pasar y nos pueden pasar por causa de ser sus discípulos, sus seguidores, por ser hijos de Dios. Entonces, a través de este pasaje que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la segunda epístola, cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Dios nos está llamando a todos a usar bien la palabra de Dios, porque así es como vamos a estar aprobados delante de Dios y vamos a caminar en este mundo haciendo la voluntad de Dios y vamos a llegar al cielo peleando la buena batalla en victoria, como escribe el apóstol Pablo también. Que el Señor os bendiga grandemente y hasta otro momento con vosotros. Un fuerte abrazo desde el Monte de los Cerros, que es donde estoy haciendo esta reflexión de la palabra de Dios. Yeah.